Y ahora en el Salmo 43, plegaria pidiendo vindicación y liberación. Dice la palabra del Señor: júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Pues tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré en el altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y alabaré con arpa, oh Dios mío. Porque te abates, oh alma mía. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espero en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Amén. Amén. Vamos al 91. Hoy es un día hermoso porque Él nos permite reunirnos. Es bueno cuando todas las cosas que tiene uno que hacer en este mundo afanado y usted decide estar aquí. Gloria al Señor por eso. Él pone el querer como el hacer y Él tiene las personas que quiere con un propósito que sobre Él sabe. Así que damos gracias al Señor por ello. Bueno, hermanos, hoy es un día donde vamos a comenzar la segunda parte de los estudios doctrinales. Paramos un tiempo y nos fuimos a una serie de temas relacionados con temas necesarios en la congregación. Y hoy vamos a volver a ayudar a estudiar doctrina. Para el Hijo de Dios es importante entender varios aspectos doctrinales. ¿Por qué es importante? Porque pues desafortunadamente, hermanos, hay infinidad de religiones, porque la palabra no es otra, que están torciendo las escrituras, y nosotros estamos buscando ir a la esencia misma del primer mensaje de la Biblia. Y una de las principales situaciones que se están viviendo hoy en día es la falta del conocimiento de quién es Dios. Todos decimos amar a Dios. Usted vaya y pregúntele al testigo de Jehová, al católico, al adventista, hasta al musulmán, es su Dios. Y todos dicen amar a Dios. Aún en las iglesias evangélicas todos decimos amar a Dios. ¿Pero a cuál Dios? Ese es el problema. Si no conocemos al Dios bíblico, al que la Escritura revela, pues vamos a estar amando a un Dios a nuestro modo o a nuestra conveniencia. Hoy por la mañana tuvimos una pequeña reflexión. Decía mi esposa, una de nuestras hermanas: bueno, es que yo no entiendo. Si ellos han visto, han hecho y ven y les explica a uno y no buscan esa verdad, ¿por qué siguen en un lugar donde saben que están enseñando mal? Y la respuesta es simple. Porque hoy en día el hombre quiere acomodar a Dios a su modo. Y no el hombre acomodarse al modo de Dios. ¿Sí me expliqué? Hoy en día la mayoría de la gente está buscando un Dios que conforme a sus propios pensamientos o concupiscencias lo admita. Y si una iglesia no enseña al Dios bíblico, se va a adaptar al Dios que la gente quiere. ¿Con qué propósito? Pues que la iglesia sea grande, que tenga mucha gente. Y como siempre sabemos que el mayor propósito pues es a veces el dinero. Entonces, para nosotros no ser iguales, vamos a estudiar versículos que nos enseñan quién es Dios y qué características tiene ese Dios. Hay ahorita muchas herejías que se han infiltrado en las congregaciones sobre el Dios que parece bíblico, pero que no es bíblico. Hay misterios que Dios no reveló a nosotros, pero hay otros que ya han sido revelados y que nos están enseñando. Pero ahí están en la palabra. Entonces, si le vamos a poner un título hoy, sería ¿quién es Dios? Y para comprender quién es Dios,
nos vamos a ir a una serie de versículos que hablan de Él. Dios, a su manera, se reveló en su palabra. Él nos dice quién es, cuáles son sus cualidades, cuáles son sus atributos. Hay una controversia enorme que si el Dios trino, que si no es trino, que si es único, que... Hermanos, es que el problema es que hay un solo Dios. Y por ahí vamos a empezar. Si Él se reveló en 3 personas, pero Él sigue siendo un solo Dios. No hay más que un Dios al que hay que adorar. Porque si no entendemos eso desde hoy, nos vamos a confundir con esos engaños que nos pintan dioses que no son reales. Y si pensamos, sí, la iglesia tradicional romana, ellos tienen al Cristo crucificado, adoran a un Dios muerto. Hermanos, eso está a la vista, pero hay dioses ocultos en el corazón del hombre. Y esos son los que me preocupan. A ese Dios creado por el hombre para conveniencia del mismo. Nosotros no podemos crear a Dios, Él nos crió a nosotros. Entonces el que vamos a buscar en la palabra es a ese Dios creador que formó todo lo que está en este mundo, en el universo, pero sobre todo, mi hermano, es aquel que lo llamó de la oscuridad a la luz. El Dios Padre que nos sacó y nos puso delante de Jesucristo para poder ser salvos. Existe y es real. Pero vamos a empezar por el principio. ¿Y dónde está el principio? Pues en la Biblia, ¿verdad? Vamos a Deuteronomios capítulo 6. Deuteronomio 6. Fíjese, hermano, qué belleza. Vamos al Antiguo Testamento, porque desde esa época hasta hoy, Dios se ha revelado. Gloria a Dios. Y vamos a estudiar el gran mandamiento que después Jesucristo le agrega algo especial. Pero ahorita vamos a ir al Antiguo Testamento, a la ley. Deuteronomio 6, vamos a empezar del 1. Por eso no les dije versículo. Vamos a estudiar al precioso Dios de la Biblia. Aquí nos va a dar un pedradón el Señor muy bueno. Bueno, él siempre, ¿verdad? Vamos a empezar. ¿Listos? Verso 1 dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos. Despacito. Estos son los mandamientos. ¿Qué es un mandamiento? Algo que ordena el superior al inferior. Eso es mandato. No puedes desobedecerlo. Ponemos el ejemplo del ejército. Si el capitán te da una orden, usted la obedece. Si no, va preso. Y aunque esté mala orden, usted la tiene que obedecer. En el mundo así es. En el Señor, obvio que el Señor no te va a mandar a hacer algo que no sea conforme a su voluntad. Ahí no hay error. ¿Sí me entiendes eso? Entonces, estos son los mandamientos. Está hablando lo que leemos antes. Usted ya ha leído Deuteronomio 5. Ahí vienen los 10 mandamientos de la ley de Dios. ¿Se acuerdan? Y viene la idolatría y viene todos los mandamientos de la ley de Dios. En Deuteronomio 5. Entonces, ahora en el 6 dice el Señor, estos son los mandamientos. Es decir, lo que yo quiero que tú hagas. Mandato. Estatuto, que es un estatuto. ¿Dónde se escribe el mandato? Aquí está lo que tú debes de cumplir conforme a mi voluntad. Y decreto, el único que puede decretar algo es Dios. Porque su palabra se cumple. El hombre no puede decretar nada, solo lo que ya está decretado. La palabra, no sé si me explico. Dios es el que decreta. Él es el que dijo y se cumple. Jamás ha fallado este libro. Todo lo que Dios ha dicho se ha cumplido al pie de la letra. Sí, amén, amén. Pero nosotros no tenemos ese poder. El poder que decretar y de que lo que se diga se hace es de Él. Sí, amén. Por eso dice aquí
estos son tus mandamientos, tus estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. ¿Quién ordenó que la gente sepa su verdad? Dios mismo. ¿Cuál Dios? El Dios de la Biblia. El Dios que se reveló a Moisés en una zarza. El Dios que nadie ha visto, pero que existe. Pero vamos a ir estudiando todo eso. Pero estoy poniendo las bases para que vea de cuál Dios estamos hablando. El Dios creador. Científicamente se ha comprobado que hay un código genético en el ser humano. ¿Quién lo puso? Dios. Si no hubiera un creador, no habría código. La nada no puede nacer nada. Tiene que haber alguien que crea. Y ese es el Dios al que estamos buscando. Sí, amén, amén. Al Dios verdadero y eterno. Al que ha vivido por los siglos de los siglos y vivirá. Amén. Para que los pongáis por obra en la tierra, la cual pasáis vosotros para tomarla. Esta promesa sigue vigente. Al pueblo de Israel se le dice, usted tiene que obedecer estos estatutos, estos decretos, estos mandamientos, para que cuando vayas a la tierra que yo te prometí, los cumplas. Nosotros los hijos de Dios, los que hemos creído en Jesús, también tenemos una tierra prometida, ¿sabían eso? La vida eterna. Pero hay una tierra prometida, un cielo nuevo y una tierra nueva. Y una nueva Jerusalén. Hay una tierra prometida. Nosotros, para poder llegar a la misma tierra prometida, que era sombra en la época de Moisés, esa tierra en la tierra, válgame la redundancia, esa tierra en el planeta que se le prometió a Moisés, era sombra de la vida eterna con Cristo en el lugar donde Él va a poner su reino con nosotros. Nosotros tenemos una tierra prometida y tenemos que cumplir para poder llegar a ella. Aleluya. Es que ese es el Dios que nadie ve. No es un Dios como pintan. No, pues es que Dios es amor. ¿A poco usted cree que Dios quiere que alguien se muera? Y hermano, ¿no han leído el Antiguo Testamento? Es un Dios justo. Y si alguien hacía algo malo, era apedreado. ¿Y quién decretó eso? Dios. A mí me da mucha tristeza ver pastores o los testigos de Jehová que te dicen, es que usted cree que Dios quiere que usted padezca. Mi hermano, por el padecimiento usted crece espiritualmente. Si usted no padeciera, no buscaba a Dios. Así de simple. Si el ser humano no tuviera ningún sufrimiento, ya no nos acordaríamos de Dios. Porque somos bien cómodos. Entonces Dios tiene que poner formas que voltees a verlo para que te arrepientas y puedas ir a la gloria celestial con Él. Este Dios que está revelando el Antiguo Testamento por medio de la palabra sigue explicando quién es Él. Verso 2. ¿Con qué propósitos Dios dejó los decretos, los mandamientos y los estatutos? Verso 2. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida. ¿Cuántos días? Todos. Los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Si usted guarda, cumple, Dios le da vida. Y ahora en Cristo, vida eterna. ¿Sí entendió? En la sombra de lo que venía. Esa promesa se cumple en Cristo. Si usted cumple, vida eterna con Él. Oiga, ¿qué más quiere? Pero observe bien la primera palabra. Los estatutos y decretos tienen un propósito. Teme a Dios. No es el Dios que pinta en las iglesias falsas de la prosperidad
o del amor, o de todo bonito, todo color de rosa. No. Dice que el principio es el temor a Dios. Él es quien puede condenar tu alma. El Señor Jesucristo dijo, no temas a aquel que daña tu cuerpo. Teme a aquel que puede condenar tu alma. Dios. Él decide. Tú tienes que actuar conforme a Él. Y si no temes al Señor, vas a hacer lo que tú quieres y no lo que Él dice. Cuando uno va a cometer un acto en contra de su palabra, estás dándote cuenta de las consecuencias que vas a tener. Y luego la gente dice, erróneamente, es que Dios me castiga. ¿Te castiga o es tu pecado el que te lleva al dolor y al sufrimiento? Dios puede hacer muchas cosas, pero el que se apega a su palabra, a sus mandatos, a Dios le agrada. Porque le has temido. Ese temor reverente y respetable que Él exige a todos los que se toma por hijos. Hermano, ya hemos puesto este ejemplo, lo voy a volver a usar. Por eso Dios hizo la familia. Los hijos deben de amar a los padres, sí, pero también deben de temer la reprensión del padre. Un papá en la vida cotidiana no puede ser amigo del hijo, cuate del hijo. No va a dejar de ser papá, no va a dejar de ser mamá. Lo ama, lo cuida, lo protege, pero lo disciplina y lo corrige por su propio bien, ¿o no? ¿Por qué ponemos reglas los padres? Porque queremos que no pasen lo que a lo mejor nosotros ya vivimos. Pues ese es el Dios. Él sabe. Y si obedeces, te va bien. Tu vida es correcta y transformada. Solo con el hecho de obedecer. A un hijo en esta tierra le va bien cuando obedece al padre, pero nomás no le obedece y hasta parece como que le echaron una maldición. Bájate de ahí que te vas a caer. No hace caso. Ay, mamá, pareces adivina. ¿Cómo sabías que me iba a caer? Porque yo ya pasé por eso. Pero no es más que ¿qué? El amor en la corrección. Ahora imagínense nuestro Dios, que dice que nos ama de tal manera que entregó a su único hijo. Más amor que ese no hay. No hay. Verso 3. Aquí se revela al único Dios. Oye pues, oh Israel. Este verso 3, hermano, en las sinagogas de los judíos, de los hebreos, del pueblo de Israel, está la entrada. Puesto aquí. Haz cuenta que esta es la entrada y en el poste está puesto ese versículo 3. Ese que ellos tocan y hacen, de donde sacan los católicos la persinada, ellos le hacen así, tocando esa palabra. Porque ellos deben de creer lo que va a decir esa palabra. Y nosotros también. Vamos a ver qué dice esa palabra. Porque ellos hacen ese acto de devoción. Es un acto de ellos, ¿eh? No. Que después la Iglesia Católica de ahí sacó por la señal de la Santa Cruz. Es otro rollo. Pero ellos lo hacen como un acto de reverencia porque vea lo que dice este salmo. Este versículo. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, al Dios de tus padres. ¿Oyó eso? Ahora viene la palabra. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Dios con todo tu corazón. Por eso se tocaban aquí. Con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces ellos hacían corazón, alma, fuerzas, mi mente. Yo te amo, Señor, con todo, con mi pensamiento, de mis labios y de mi corazón. Por eso hacían este ademán. Leemos de nuevo. ¿Cuántos dioses hay? Oye, Israel. Verso 4. Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Y amarás
a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas vuestras fuerzas. Cuerpo, alma y espíritu están ahí. ¿Sí se fijó? Con todo tu corazón, pensamientos, desarrollo, todo lo que tiene que ver con las cuestiones. Cuando la palabra de Dios habla de corazón, no está hablando del órgano, hermanos. Corazón se refiere a los sentimientos. Con todos tus sentimientos lo vas a amar. Luego dice con toda tu alma, el espíritu, la parte divina que Dios tiene en ti. Esa, porque este es el cuerpo y el alma, la parte divina, la parte que va a trascender y va a vivir para siempre es el alma. Pues con esa también lo tienes que amar todo a Él. Bueno, hermanos, para hacérselo más resumido, lo tienes que amar con todo. No puedes amar a Dios en una cosa y en otra no. Lo tienes que amar con todo. Porque Él es perfecto. Y porque su voluntad no se equivoca, nosotros sí. Ese es el Dios el cual debe de creer usted, debo de creer yo y todo aquel que busque al Dios verdadero. El Dios que anuncia ahí. Y si usted lo ama con todo, no va a hacer nada que no le agrade. Es el termo reverente. ¿Se entendió? ¿Por qué un hombre cuando anda de novio quiere hacer todo lo que la novia quiere? Porque anda en conquista. Pero si realmente fuera amor, aún de casado, ¿lo seguiría haciendo? ¿O no? Sí, amén. Porque el amor continúa. Con Dios es similar. Usted no puede decirle a Dios, hoy te amo porque te necesito. Dios viene a tu vida, Dios empieza a cambiar tu vida, te empieza a prosperar, posiblemente no solo en lo espiritual, en lo económico, y en cuanto empieza a tener algo de economía, ¡tas! Se te olvida que tienes Dios. Santo. Igual que el novio cuando ya se casa. Se le olvidó que tenía que seguir conquistando a la esposa. ¿Sí me entendió? Por eso el Señor nos llamaba en aquellas otras predicaciones al primer amor. Vuelvan al primer amor. ¿Se acuerdan que lo vimos la semana pasada? Ese primer amor que el Señor dice, así como te busqué, te tomé y tú sentiste mi amor. No lo sueltes. No lo dejes enfriar. Él exige. Amarás a Jehová tu Dios. No te lo está preguntando. No te está dando opciones. Te lo está diciendo. Con todo tu corazón, con todo y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Fíjese, hermano, esas palabras estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En otras palabras, ¿qué quería el Señor? Nunca lo olvides. ¿Se fijó? Nunca lo olvides. Yo soy el Señor tu Dios y me debes de amar. Se lo tienes que repetir a tus hijos, se lo tienes que repetir a tus nietos. Cuando caminas, cuando platicas, ¿de qué platicas con tus hijos? ¿De qué platicas con la familia? ¿De qué hablamos en el hogar, hermanos? Santo. Nuestra plática, nuestro ser es hablar de Él para que el niño, para que el hijo, para que la esposa, para que tú mismo no te olvides de quién es tu Dios. Porque por eso el mundo se está perdiendo. Porque ya no hablan del Dios bíblico. Inventaron otros dioses por no conocer al Dios de la Biblia. Ahora hay un Dios muy poderoso, el dinero. Y en muchos lugares religiosos es al que adoran. Cuidado, hermanos, cuidado. Que la ambición no sea en tu corazón. Y si algo hay ahí medio, pídale a Dios que le ayude.
Usted es el que debe reconocer el pecado y pedir arrepentimiento, arrepentirse y clamar para que le ayude a salir del pecado. Hoy en día, cada congregación busca un Dios diferente. Hay Dios musical, 2 horas de música, media hora de predicación. Y cuando un pastor se empieza a pasar, le empiezan a hacer, córtale, porque sigue la alabanza otra vez. Eso es de Dios. El mensaje debe de ser grande y la alabanza pequeña. No, claro que debemos que alabar al Señor, claro que hay que cantarle, claro que hay que hacerle sentir al Señor que estamos enamorados de Él. Para eso es la alabanza. Pero que nunca quite su palabra y la fuerza de su palabra, que es la que cambia y transforma vidas. Es más, lo ideal es que la misma alabanza predique la Biblia. Eso es lo ideal. Basada en la palabra, la alabanza que se cante. Este es el Dios de la Biblia. Pero vamos a seguirlo conociendo, porque no solo se revela ahí. Vamos a, porque luego nos falta el que dice, bueno, eso es en el Antiguo Testamento, pastor, y en el Nuevo. Vamos a 1 de Corintios. Vamos a 1 de Corintios, capítulo 8. Primera de Corintios, capítulo 8. Estas predicaciones, hermanos, van a durar mucho, porque hay mucho que aprender de Dios. Es grandísimo. Pero bueno, vamos a Corintios 8, verso 1. Estamos leyendo el contexto, hermanos. Yo no quiero que se vayan con un versículo. Hoy quiero, para conocer a Dios, hay que leer los contextos bíblicos. El capítulo 8 de versículo de Corintios habla de los ídolos falsos y del Dios verdadero. ¿Sí me explico? Vamos a ver qué dice. 1 de Corintios 8, verso 1. Dice, ¿ya están ahí? Amén. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, le preguntan a Pablo qué hacer. Sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor... Dice, qué interesante frase. En lo sacrificado a los ídolos se supone que ustedes ya saben. Pero a veces el conocimiento te envanece, es decir, te hace creer que como sabes, aplicas correctamente tu pensamiento y te apartas del de Dios. Por eso te envanece. Es peligrosísimo que alguien aprenda la palabra y no se humilde. Porque solo aquel que aprende la palabra y sigue la humildad es cuando el Señor lo usa para predicar la verdad. Porque si no se envanece, y si se envanece, empieza a meter sus propios pensamientos revueltos con la palabra de Dios. ¿Qué es lo que debe de haber ahí? El amor es lo que edifica. ¿El amor a quién? A Dios. Si yo amo a Dios, temo decir algo incorrecto. ¿Entendió eso? Si yo amo a Dios y amo a los hermanos de la congregación, busco que lo que les vamos a dar sea conforme a la voluntad de Él y no lo que yo pienso. El amor es la base y el fundamento, porque Dios es amor. Eso no quiere decir que Dios no sea justo y no sea fuego consumidor. Cuidado. El amor, Dios es amor, pero es justo. Y lo que la gente no ha entendido es que Dios es amor y corrige precisamente porque ama. Igual que el padre lo hace con el niño. ¿Sí entendió? Sí, amén. Ese es el amor de Dios. Dios no va a ser un solapador, mi hermano. No es como nosotros. Cuando el niño llega con uno, ¿sabe cuál es la pierna más floja del papá o de la mamá? Va con el papá y le pide algo y el papá dice no, que al cabo mi mamá dice que sí. Y va con la mamá y dice sí, y entonces el papá se enoja y hay un pleito entre ellos y el niño salió ganando. Son bien listillos. Pero ¿cómo debe de evitarse eso? Cuando ambos padres están de acuerdo. Siempre se le dice al niño, ¿no?
¿Ya le preguntaste a tu mamá? No, pues sí. ¿Y qué dijo? Que no. Pues no, fíjate. ¡Sans! ¡Palo! ¡Ay, papá! Pero ya dijo tu mamá que no. Y es no. Y viceversa. Cuando va primero con la mamá y luego con el papá. Papá es que, mamá, ¿y qué dijo tu papá? ¿Ya le preguntaste a tu papá? Sí, le pregunté, pero él dice que no, mamá. Dijo que no. Pero dijo que no. Y entonces el niño se da cuenta que hay una sola autoridad. Amén, amén. Con Cristo y con Dios es igual. Dios nos ama, pero Él corrige al que ama. Y azota al que tiene por hijo. Acuérdese. Y usted es hijo, agárrese porque el Señor nos va a dar un jalonzote de orejas de vez en cuando. Verso 2. Y si alguno se imagina que sabe algo, hermano, grabes eso en la cabeza. El Hijo de Dios sabe que necesita la sabiduría de Dios en todo tiempo. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Hemos aprendido, pero seguimos clamando a Dios sabiduría. Amén, amén. Porque aunque usted sepa algo, si no lo sabe aplicar con sabiduría, es como si no lo supiera. Amén. Pongo un ejemplo, el mecánico, ¿no? Me acordé ahorita que vi a Ricardo, que queríamos poner la banda y buscaba yo el diagrama de la banda, cómo iba, porque nomás no le atinábamos. ¿Y dónde está? Y no, pues ese no es. Y no, y luego Ricardo decía, pues es que yo me acuerdo que lo traía en la camioneta y el diagrama arriba pegado y nosotros no lo veíamos. En el cofre. Entonces imagínense, mi hermano, ¿sabe cómo? Tiene el conocimiento, pero nos faltaba el orden. ¿Sí entendió eso? Con el Señor es igual. Usted puede tener todo el conocimiento que quiera, pero quien le va a dar el orden para poderlo aplicar es el mismo Dios. La sabiduría se clama en todo tiempo. Y mira, hermano, la promesa es hermosa. Aquel que clama sabiduría, Dios se la da en la abundancia y sin reproche. Santiago, se lo dejo de tarea. Si usted le pide al Señor sabiduría, Él no se la niega, porque lo está usando para aplicar correctamente su enseñanza. Por eso dice ahí, no lo que creas que lo sabes. Verso 3. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por ¿quién? Hermano, a Dios no se le engaña. Usted puede decirle a todo el mundo, yo amo a Dios, el Señor es mi pastor, el Señor. Pero el Señor allá arriba está diciendo, ¿y ese quién es? ¿Ese quién es que clama a mí? Pero no hace lo que yo digo. Qué palabras tan duras. Por eso Él dejó dicho, por medio de Jesucristo, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque al que ama a Dios, Él lo conoce. Él sabe tu corazón, Él sabe si es verdad. No necesitas pregonarlo. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Cuidado con los ídolos. Y ídolo no es solamente lo físico. Hay ídolos en el corazón del hombre. Un esposo puede ser su ídolo, una esposa, un hijo puede ser tu ídolo. Puedes amar más al hijo, al esposo, que a tu propio Dios. ¿Y cómo es eso? Cuando lo pones por encima de Dios. Cuando el esposo o la esposa le dice, ay, hoy no vayamos a la iglesia, pues no vayamos. Pusiste a la esposa por encima de Dios. ¿O no? Sí. Yo conozco hermanos que porque sus hijos se enojan, no se congregaban. Hijos ya grandes, que no creían en la palabra y les decían a sus padres, hipócritas, no vayan. Pues el enemigo usándolos y no iban. Pusieron al hijo por encima de Dios. ¿Cuántos ponen al fútbol por encima de Dios? Aquí nadie, gracias a Dios. Pero viene el mundial.
Juega México justo cuando predican en la congregación. Híjole, mejor le hablo al pastor y digo que estoy enfermo de pasión por México. Y ponen al equipo por encima de Dios. ¿Sí está entendiendo eso? Ídolo no es solo lo que se ve en una imagen fabricada por hombres. Es todo lo que quita el lugar de Dios. Y esos, dice la Biblia, nada son. ¿O no leímos eso? Nada son. ¿Qué puede hacer por ti un ídolo? Nada. Los tienen que cargar. Los tienen que vestir. Y no le vaya a pasar como aquella niña que llegó un día y dijo, ay, yo quiero ver las piernas a la Virgen. Y cuando levantó no había nada de pierna. Solo era de aquí para arriba. Salió traumada esa niña. Y es real, ¿eh? Porque lo malo habían fabricado de aquí para arriba y abajo, pues al cabo el vestido no se veía. Y esa niña se atrevió a ir a querer ver las piernas y no había piernas, hermano. Así que, así de falsos son los ídolos. Esa niña se dio cuenta que ese ídolo no era lo que ella pensaba que era. Verso 5. Pues aunque hay algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, hoy en día, hermanos, hay muchos señores. Ya olvídese de Dios. Hoy en día hay gente que adora y ama al pastor y no a Dios. Ese es su Señor. Es que si mi pastor dice, yo le creo. Pero la palabra dice otra cosa. Pero si mi pastor lo dijo, yo le creo al pastor. Ponen al hombre por encima de Dios. Su Señor ya no es Jesucristo. Ya es el pastor. Por eso aquí hemos enseñado que el pastor solo es la oveja con campana. Somos todos ovejas del mismo pastor, Cristo. Que Él nos pone a unos ciertas características para predicar, pero seguimos siendo ovejas. Solo que con cencerro. Pero no somos más ni menos, somos hermanos en Cristo. Todos, parejos. Qué bonito el respeto. Pero no olvidemos que solo hay un Señor, Jesucristo. Amén. Y lo va a decir en el siguiente versículo. Para nosotros, sin embargo, ¿quiénes son nosotros? Todo aquel que ha creído. Solo hay un Dios, el Padre. ¿Oyó eso? Amén. Del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él. ¿Para quién somos? Para Él. Para Dios, el Padre. Usted no fue formado para adorar otros dioses. Usted no fue formado para hacer lo que le dé su regalada gana. Usted fue formado y creado para Él. Para obedecerle a Él. Para seguirlo a Él. Para amarlo a Él. Sí, amén, amén. El libre albedrío, ya le hemos dicho otras veces. Luego haremos toda una predicación, pero a grandes rasgos es negarlo o aceptarlo. Ese es el libre albedrío que usted tiene. O lo ama y lo adora a Él, o lo niega. Y ya sabemos que aquel que lo niega, pues se condena. Vea lo que sigue diciendo este hermoso versículo. Pero para nosotros solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo. ¿Cuál es el Señor? Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. ¿Quién es el creador de todas las cosas? Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios, pero es la parte creadora. Es la palabra hecha carne. Amén. Es la persona que Él mismo Dios quiso usarse para sí mismo. Ya luego vamos a hablar más adelante del cómo funciona eso. Pero aquí está hablando del mismo Dios representado en dos personas. Pero sigue siendo el mismo Dios.
¿Se dio cuenta de eso? ¿A quién nos está pidiendo la Biblia que adoremos? Al mismo Dios. Usted no tiene 3 dioses como dicen los falsos maestros y pastores. Es que si usted cree en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, tiene 3 dioses. No, mi hermano. Es el mismo Dios representado en 3 personas. ¿Por qué? Ya lo vamos a estudiar. Pero no hay una respuesta. Dios no todas las cosas les dio explicación, pero sí nos dice que existe. No sé si me explico. Él reveló hasta donde Él quiso. Nosotros, todas las cosas, dice ahí, fueron hechas por Él y nosotros por medio de Él, de Jesucristo. Sí, amén, amén. ¿Se da cuenta? Verso 7. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a los ídolos y su conciencia siendo débil se contamina. Hay gente dentro de las congregaciones que su corazón sigue ¿dónde? En el ídolo. Sea cual sea. Ya hablamos de cuáles ídolos hay. Y por eso su propia concupiscencia juega en su contra Dios. ¿Es lo que está diciendo ahí? Se contaminan siendo débiles. ¿Por qué son débiles? Porque no han puesto su fe, su amor, su mente, todo lo que pidió el Señor en lo que leímos en Deuteronomio, en el Dios verdadero. Hermanos, hay muchos, repito, que dicen amar a Dios, pero ¿a cuál Dios? ¿En dónde está tu corazón? Y ya les dije que uno de los dioses más peligrosos y que están en muchas iglesias es el amor al dinero. Hay demasiada gente buscando economía. Demasiada. En las iglesias. Es triste ver niños que le preguntan, ¿qué quiere ser de grande pastor? Y, ay, qué bonito. Es que yo quiero ganar lo que él gana. Así dicen. ¿No es que el pastor la tiene re fácil? Un día a la semana trabaja y gana un montón de dinero. Pues un falso pastor, sí. ¿Sí me entendió? Hermanos, hay que tener mucho cuidado porque aquí nos está hablando de un Dios que no es el Dios de la Biblia. Y si seguimos leyendo, pues ya habla de las viandas y cómo es peligroso que uno haga cosas que sean de tropiezo para los hermanos. Pero lo dejamos para otro día ese tema porque no tiene que ver con lo que estamos hablando. Ahí usted lo sigue leyendo, ¿verdad? Ahora vayamos a Primera de Tesalonicenses para que veamos que ese Dios es el único viviente y verdadero. Primera de Tesalonicenses está adelantito, no se va a ir para atrás porque se va a perder. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Amén. ¿Listos? Amén. Vamos a leer desde el verso 8. ¿Leemos? ¿Listos? Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. La fe de Tesalónica era tan grande que Pablo decía, se ha extendido, se ha sabido de que ustedes aman al Dios verdadero. ¿Se dio cuenta? No quisiéramos eso que hablaran de casa de oración, Salmo 91. Que las iglesias digan, ahí sí aman a Dios. Hacen como Dios dice, actúan como Dios dice, viven a Cristo en sus vidas. Oye, esa iglesia es diferente. Bueno, a como está el mundo. Porque no somos los únicos.
Gloria al Señor, hermanos, por ese movimiento tan hermoso que es Biblia Libre Internacional, porque está buscando que haya muchas iglesias que enseñen sana doctrina. Y gloria al Señor, que haya hermanos que sigan preocupados porque la gente que no tenemos la economía para ir a institutos, nos dan estudios para seguir. Porque de esa manera enseñamos la verdad. Y para mí es una grande bendición. Pero lo más importante es que todos ustedes ahora tienen la facilidad de aprenderlo. Igual que como el Señor da, por gracia se reparte. Ahora ustedes pueden tener esa misma capacidad de conocimiento porque de ustedes va a continuar. Que nuestros jóvenes crezcan en la doctrina correcta para que ellos sigan. Porque esto no se va a acabar todavía. Todavía no hay las señales completas que el Señor prometió en su palabra. Todavía falta. Y Él sabrá cuándo. Hoy. El verdadero Hijo de Dios anhela que Jesús venga. Que se cumpla todas las profecías, no importa, pero que Él venga. Porque vamos a vivir con Él. El verdadero cristiano no está asustado ni preocupado. Está feliz. Ay, se está cumpliendo, ya viene el Señor, ya viene. Está contento porque vive a Cristo. A mí me da tristeza ver hermanos preocupados. Ay, ya viene el Señor, pues qué bueno. Ay, no, ¿cómo que qué bueno? Pues sí. ¿Qué no es lo que anhelamos? Sí, amén. Hay que estar felices. Verso 9. Ponga mucha atención. Porque ellos mismos cuentan de nosotros de manera que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos para servir ¿a quién? Al Dios vivo y verdadero. Qué hermoso, Tesalónica. Se convirtió de los ídolos al Dios vivo y verdadero. Esa es casa de oración, hermano. Nos alejamos de las idolatrías, no solo del mundo, sino del corazón, para buscar al Dios vivo y verdadero. Eso es lo que anhela el corazón de este pastor y que debe de anhelar cada uno de ustedes. Señor, si todavía tengo algún ídolo aquí, quítalo y reina tú. Si todavía en mi corazón, Señor, tú ves alguna sombra que estorba a tu gloria, quítamela, Señor. No la quiero, porque tú eres mi Dios. Porque yo no quiero adorar a otro. No dejes que el amor hacia las cosas o hacia las personas de este mundo crezca. No lo dejes, Señor. Sé tú más grande en mi corazón. Que el trono de su corazón esté el Señor. Aleluya. Ahí sentado. Ese es el Dios. Por eso dice, dejaron los ídolos, todo tipo de idolatría, para seguir al Dios vivo y verdadero. Verso 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén. Oiga, hermano, a mí es que hay esa jactancia y esa guerra que no tiene que ver porque es secundario, pero ay, hermanos, que si la tribulación, que si Dios va a venir a arrebatarnos antes de la tribulación, en medio de la tribulación o después de la tribulación. Y es que, hermano, ¿usted qué opina? ¿Y usted qué dice, hermano? ¿Cree en el arrebatamiento? Amén. Eso es lo importante. Él está prometiendo que nos va a librar de la ira venidera. Estés aquí en la tribulación o se haya ido antes de la tribulación, Él lo va a librar de la ira venidera. Sea que te lleve, sea que te fortalezca, pero Él te va a librar de esa ira. ¿Por qué? Porque la ira es contra los que no creen en Él, no contra sus hijos. Y la ira de Dios no viene contra los que hemos amado al Señor, viene contra los que lo han rechazado. Y si usted está aquí en la gran tribulación, gloria a Dios. Si usted ya se fue y está ya con Él, gloria a Dios. Él prometió llevarse a su iglesia. Los tiempos no es lo importante. Lo importante es que vamos a estar con Él. ¿Y que Él nos va a librar? ¿Cómo? Bueno, esa es cosa de Él.
Para poder entender este contexto hermoso de lo que estamos explicando de Dios, hermanos, vemos cómo la palabra nos enseña entonces que sí hay un nombre, que sí hay un Dios y que existe y ha existido. En la Biblia se le dijo de muchas maneras y las vamos a estudiar, todo este sistema vamos a estudiar cuáles son los nombres que se le han dado a Dios, que Jehová Jireh, que Shalom, que Shaddai, todo eso lo vamos a ir estudiando despacito. Porque usted es bueno que sepa que a Dios se le ha dicho de muchas maneras, conforme los tiempos han pasado. Pero Dios dejó dos palabras para que usted adore al único y verdadero Dios. Y las vamos a ver. Primero vamos a ir a Hechos capítulo 4, verso 12. Son 2 versículos más que vamos a leer para que usted comprenda cuál es al Dios que usted debe de adorar. Hechos capítulo 4, 4:12. 12. Pedro se levanta ante el concilio, después de ser lleno del Espíritu Santo, y predica al pueblo de Israel, al pueblo hebreo judío, que ellos eran los que habían rechazado a Cristo. Esta predicación fue para ese pueblo. Y a ese pueblo que creía en el Padre, ellos creían en Dios, que creían en el Espíritu Santo, les faltaba creer en el ungido, en la tercera persona. Y Pedro se los hace ver de una manera extraordinaria para que usted sepa cuál es el Dios que hoy adoramos. Vamos a leer desde el verso 9. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús, ese que habían rechazado, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Ellos habían rechazado la piedra para poder poner el cimiento. Y él les dice, esa piedra que rechazaron era la cabeza del ángulo, era el cimiento verdadero, donde ustedes no creyeron. Ya hemos explicado lo de la piedra y la roca y el cimiento. Verso 12. Y en ninguno, oiga bien esto, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Por cuál nombre somos salvos? Por el nombre de Jesucristo. Ese Dios que se reveló en el Antiguo Testamento, en una zarza, es el mismo Dios que bajó hecho carne para revelarnos el camino a la vida eterna y al Padre. Y solo en ese nombre hay salvación. No es en el nombre de Jehová, no es en el nombre de Jireh, de Shalom, de Shaddai, de Nisi y de muchos nombres que se le han dado a Dios, Yahvé, Yahweh. No. El único nombre es el nombre de Jesús. El nombre de Jesucristo, que significa Salvador. En ese nombre es en el que podemos ser salvos. ¿Entendió eso? ¿A quién adoramos? A Jesucristo nuestro Señor. Porque por medio de Él llegamos al Padre. No hay otro camino. Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Él es el Dios
al que usted debe de creer, en el que usted debe de orar, al que usted debe de clamar, al que usted debe de usar de intercesor para hablar con el Padre, es Jesucristo. Él está sentado a su derecha. Él es el único intercesor entre Dios y el hombre. No hay otro. Es Jesús. Amén. Y si usted cree en Jesús, va a ser salvo. Si usted ama a Jesús, va a ser salvo. Pero por encima de cualquier otra cosa. Y vamos a Filipenses para cerrar este hermoso y maravilloso mensaje. Sí, amén. Filipenses 2. Para que vea que lo que estamos diciendo se repite. Filipenses 2. Mira, hermanos, me encanta esta cita. Porque es la única cita con la que usted puede destruir cualquier argumento de los testigos de Jehová. ¿Quiere que un testigo de Jehová no pueda discutir con usted? Sí, de Filipenses 2. En su Biblia, ¿eh? En su Biblia. Se lo aclaro, para que vea que también ahí está. Por eso me da tristeza que ellos lo tienen, pero no lo creen. ¿Por qué? Pues porque están engañados. Filipenses 2, vamos a leer desde el 3. El Señor tiene un mensaje hermoso. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Oyó eso? Usted nunca tiene que contender. Usted predica la palabra, si le escuchan bien buenísimo. No lo haga por vanagloria, es que yo sé más que tú. Yo he estudiado, yo sí voy a una escuela de sana doctrina. No, bueno. Gloria al Señor que ha tenido esa bendición, pero no es para que usted se vanaglorie, porque es su sabiduría en usted. ¿Usted quién es? Lo acabamos de leer, ¿no? Si es sabio, hágase ignorante. Si es sabio, no se lo crea. Porque aunque tenga sabiduría, si no la sabe aplicar, es como si no la tuviera. ¿De qué sirve? Entonces dice, no hagáis nada por contienda ni por vanagloria. Antes bien, con humildad, estando cada uno a los demás, estimando cada uno a los demás como superiores. Yo tengo que ver a todos como superiores a mí. Y ustedes igual. ¿Por qué? Porque cuando usted se siente más, va a quitar al Señor de su trono y se va a poner usted. Y el yo va a ser su rey. Y no Cristo. ¿Sí entendió eso? ¿Sabe por qué el Señor lavó los pies de sus apóstoles? Digo, no está aquí, pero sí lo entendemos el mensaje. Para mostrar que aún Él se humilló hasta lo más bajo. El Dios que hemos estado estudiando hoy se humilló para mostrarnos que no somos nada. El Dios de la gloria. Aquí lo vamos a estudiar. Vea, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo más hermoso de un hijo de Dios, es ver qué necesitan los demás antes que tú. Sin dejar de tener cubiertas tus necesidades. A veces tú puedes soportar un día sin comer cuando hay un hermano que tiene 5 que no ha comido. No sé si me expliqué. Así debe ser el corazón cristiano. Dispuesto a ayudar y a dar. Ese es el corazón cristiano. Y aquí viene la comparación. Y viene la palabra muy preciosa. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? En ese Dios poderoso que vive y reina y que estaba ya en su gloria. Ese sentir que Él tuvo, lo tenemos que tener nosotros. Para poder amar a Dios, hermanos, tenemos que aprender la lección que Él hizo. ¿Y cuál fue la lección? El cual, fíjese que oye,
el cual, siendo en forma de Dios, porque Él es Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse. Él se dio cuenta que su creación no podía ser salva. No podíamos por nosotros mismos, todos nos podíamos condenar. Y tuvo un sentir, tuvo una necesidad. No se aferró, hermanos, no tomó. ¿Cuántos de nosotros nos aferramos a lo material? Hermanos, es increíble. Anhelamos cosas materiales. Mi hermano, no tiene nada de malo que anhele cosas, pero que no sean su prioridad. Si el Señor quiere, gloria al Señor. Si Él no quiere, no pasa nada. Lo material se va a quedar aquí. No se lo va a llevar. Los falsos amores se van a quedar aquí. El amor único y verdadero es el que va a trascender en Cristo, en el Dios del que estamos hablando. Los amores falsos que este mundo ofrece, las satisfacciones falsas que este mundo ofrece, los deleites falsos que este mundo ofrece, se sienten muy sabrosos, pero te van a condenar. Cuidado. Cuidado. ¿Qué hizo Dios? ¿Está dispuesto a hacerlo? Sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo. La palabra correcta es de esclavo. Se despojó a sí mismo tomando la forma de esclavo, hecho semejante a los hombres. Desde ahí ya es algo increíble. Imagínese usted a un rey, cualquiera que sea, no solo Dios, que deja todo, riquezas, comodidades, lo cambian, lo bañan, lo limpian, le ponen las uvitas en la boca como sacan las películas, y dejó todo por ir a salvar a los necesitados. Eso hizo Dios. Dejó su gloria. Hermano, la gloria eterna que ahora Él tiene. Pero en ese momento Él renunció a todo. Y nosotros no queremos renunciar ni tantito. Nos duele renunciar. Porque no hemos comprendido al Dios de la Biblia. Porque no hemos amado al Dios verdadero. Nos han pintado tantas veces dioses falsos que de pronto ya no sabemos cuál es el bueno. Aquí está, este es el Dios verdadero. Ese que se despojó a sí mismo tomando la forma de esclavo. Se hizo semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, no solo se hizo igual a nosotros, sino que fue más allá. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermano, Él bajó hasta lo más humilde cuando lavó los pies de los apóstoles. Él se humilló en todo momento a su creación. A nosotros. Y a nosotros nos duele humillarnos a pedir un perdón. Nos duele humillarnos cuando le decimos a un hermano, mire, discúlpeme. ¿De qué? Pues es que la verdad me caía re gordo. Nos duele. Ay, ¿cómo se lo voy a decir? Hermano, Él se humilló hasta lo más bajo. ¿No somos capaces de hacerlo igual que Él? Hasta lo más bajo. En obediencia a Dios. Y la palabra dice, ama a tu enemigo. Y uno como que eso le choca en la cabeza. Está loco. Voy a amar a mi enemigo. Ese pastor me quiere lavar el coco. Acá me dicen que no. En otras iglesias nos dicen, ámelo, pero hasta cierto punto. No, ¿qué pasó, hermano? Es amar. Usted ame a su enemigo, pero no le hable. Ah, caray, entonces no lo ama. ¿O no? Ya les he puesto el ejemplo de la que le deja la basura en la calle y usted todos los días la recoge y la barre. Y la vecina, esta vieja hija, mira, le dejo la basura y no me pela. Y no la hago enojar.
Y cuando salgo todavía me dice, hola vecina, Dios la bendiga. Ah, vieja loca. Por eso la canción de loco. Porque para el mundo estamos locos. ¿Cómo es que ese que tanto daño le hago me sigue hablando y me sigue diciendo Dios me bendiga? ¿Cómo? Porque seguimos el ejemplo de él. Se humilló Así es. hasta la muerte de cruz. Imagínese. No, hombre, nosotros nos tienen una pierna y ya estamos, Señor, ya quítame. Ay, ya no aguanto, Señor. Decía mi esposa, ayer estaba llorando. Y dice, amor, si ya te dijo el doctor que vas a tardar casi un año en curarte de eso, ¿por qué le sigues clamando al Señor que te lo quite? Porque me duele. Pero Dios es tan grande en misericordia, hermanos, que hoy en la mañana me levantó descansado y sin dolor. Gloria a Dios. Entonces le dije, ya ves, qué bueno que le oré. Hermanos, Él es increíble. No sé si lo hace para que venga a predicar, porque ya me ha pasado que vengo y predico como si nadie, el lunes ya ando otra vez igual. No sé, pero es para la gloria de Él. Ese es el Dios que está diciendo ahí, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermano, si usted es obediente y no se rinde y se humilla, aunque el mundo lo vea feo, Dios le dio algo al Señor, que también nos lo promete Él. Aquel que se humille será ensalzado, porque Él fue el primero que lo hizo. Vean lo que dice el verso 9. Por lo cual, Dios el Padre, Dios también lo exaltó hasta lo sumo, o sea, hasta arriba, y le dio un nombre, esto es lo importante, que es sobre qué. Sobre todo nombre. Yireh, Jehová, Yahvé, Yahweh, Elohim, Eloham, etcétera, etcétera, etcétera. Mahoma, Buda, que sé cuántos nombres que le ponen a los dioses. Hay un nombre que es sobre todos esos nombres. Uno solo. Porque hizo lo que nadie ha hecho. No hay un Dios, ni Buda lo hizo. Buda no se sacrificó a sí mismo, ¿verdad? Ni Mahoma, ni Alá, ni los dioses falsos de las iglesias que se dicen evangélicas y que dicen que es el Dios amoroso. Ese Dios no es este. Porque el Dios de la Biblia, Dios lo exaltó por la obra que hizo. Y le dio el nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre ¿de quién? De Jesús. ¿Cuál es el nombre del Dios verdadero de la Biblia? Jesús. ¿Cómo sabe, pastor, que ese es el Dios que debo de adorar? Porque dice ahí, para que en el nombre de Jesús se doble. ¿Cuántas rodillas? Toda rodilla, solo ante Dios se hinca uno. Amén. ¿Y qué rodillas se doblan? El Dios es bien específico, con Dios no hay medias tazas. Todos los que están en los cielos, ángeles, serafines y querubines, se doblan delante de Jesucristo. Porque Él es Dios. Por eso, con este versículo destruye toda la filosofía de los testigos de Jehová. Ah, con que Jehová, Entonces, ¿por qué dice que toda rodilla se doble? Yo le digo luego a los testigos de Jehová, ¿por qué tiene rodillas? Sí, usted tiene que doblar ante Jesús. Si no, no obedece la Biblia. Y los que están en la tierra, nosotros nos hincamos y nos humillamos delante de Él, porque Él es nuestro mediador, nuestro intercesor, nuestro Dios, Jesucristo. Y los que están debajo de la tierra, los demonios se inclinan ante Jesús. Si usted lee los evangelios, cuando Jesús venía, los demonios temblaban y le decían, ¿qué tienes contra mí? Amén. Todavía Dios no había dicho algo, todavía Cristo no había dicho palabra, y ellos ya tenían temor porque sabían que era el Dios encarnado. Hermano, ¿qué más evidencia quiere? Pero luego dice algo muy maravilloso, ¿no? Y toda lengua, ¿tiene lengua? Confiese. ¿Qué es confesar? Decir la verdad. ¿Cuál es la verdad absoluta? Que Jesucristo es el Señor para la gloria del Dios Padre. Es el mismo Dios en su segunda persona, porque la gloria Dios no la comparte con nadie.
Pero como es el mismo, en su segunda persona, toda lengua confiesa que Él es el Señor. Amén, gloria a Dios. Y no la palabra Señor como ya hemos dicho aquí en México. El Adonai, el que manda. Por eso hay un versículo que todos hemos oído en el libro de Mateo que dice que toda potestad le fue dada en los cielos y en la tierra. Él es el que manda hoy. Y a ese Dios que las iglesias están desconociendo por seguir mentiras, es al Dios que quiero que adoremos todo lo que nos quede de vida. Porque si no, hermanos, se va a perder. Solo en Cristo hay salvación. Amén, amén, amén. Y vamos a orar. Porque hasta aquí el mensaje de hoy del Señor. Aleluya. Vamos a orar.